Willkommen zurück auf Neutrality Studies. Heute zum Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy por primera vez nos acompaña el Dr. Stefan Wachtel, uno de los lingüistas más reconocidos y con más experiencia práctica de Alemania. Además de haber escrito numerosos libros de divulgación, trabaja también como coach ejecutivo, formando a directivos internacionales de alto nivel del mundo empresarial, de la comunicación pública y del deporte. Dr. Wachtel, bienvenido. Muchas gracias. Me alegra mucho que esté aquí, porque es el autor de un libro que acaba de publicarse. Lo tiene justo detrás, pero aún así voy a enseñarlo un momento. Aquí está. La nueva oralidad. Retórica del siglo XXI. Rhetorik des 21. Jahrhunderts. Und ich habe Ihnen schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben da was von... Ya le comenté antes de empezar que usted había tomado algunas notas de mi discurso improvisado, porque me parece muy interesante que en este momento gran parte del trabajo intelectual o del debate sobre distintos temas ya no se dé solo por escrito, sino también de forma oral. Y usted lo ha descrito con todo detalle. Por cierto, quiero mencionarlo brevemente. Usted es también autor de muchos otros ensayos. Los tengo aquí. El principio de la frase objetivo, modo ejecutivo, el arte de lo auténtico. Lleva ya mucho tiempo trabajando sobre temas de retórica, y de eso queremos hablar hoy. ¿Podría contarme primero un poco sobre este libro y cómo surgió? Können Sie mir vielleicht zuerst zu diesem Buch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Ja, ich bin, wie andere Bücher zeigen, ich bin ja Mechaniker. Sí, como muestran otros libros, yo soy mecánico. Soy mecánico del habla y la verdad es que me encanta. Estudié ciencias de la comunicación oral, luego trabajé con pilotos entrenando sus anuncios por megafonía y fue muy divertido. Después, durante 7 años formé a presentadores del IDSF y también fue una etapa muy interesante. Y desde hace más de 20 años asesoro a directivas y directivos de alto nivel y a muy pocos políticos, solo a 2 ministros federales hasta ahora. Y como mecánico me di cuenta de que es importante saber en qué marco te mueves. Un mecánico trabaja con tornillos, con palancas, con varillas, tiene sus métodos, su caja de herramientas. Pero ahí descubrí 2 cosas. Aber da habe ich 2 Dinge festgestellt. Das eine ist, es ist wichtig, wenn Menschen... Lo primero es esto. Cuando una persona quiere causar impacto, es fundamental que esté en el modo adecuado, que esté en la película correcta. Y los alemanes, también los suizos de habla alemana, en realidad no están hechos para eso. Son más bien más explicativos, algo técnicos, muy basados en los hechos, un poco grises. El francés habla bien, el inglés también, el francés se viste con estilo, el italiano disfruta comiendo, y el alemán es más bien gris y aburrido. No están hechos para eso. Por eso la retórica y el entrenamiento en retórica son especialmente importantes en la cultura de habla alemana. Pero la gente tiene que entrar en la película correcta, y para eso inventé el modo ejecutivo, una metáfora para entrar en el estado mental adecuado. Eine Metapher, in den richtigen Film zu kommen. Und das ist in der deutschsprachigen Kultur besonders wichtig. Y eso es especialmente importante en la cultura de habla alemana, donde los alemanes y también los suizos alemanes, bueno, no están precisamente hechos para la retórica. Los franceses visten bien, los italianos comen bien, los ingleses hablan bien, pero los alemanes más bien no. Por eso es tan importante. Y como mecánico me di cuenta de algo. Todo eso es precioso, también divertido, pero las personas tienen que entrar en la película adecuada para poder generar un efecto. Por eso inventé algo que llamo el modo ejecutivo, una especie de lavado de cerebro, dicho con un poco de humor, para ayudar a la gente a meterse en una película mejor. Y hay otra cosa que también es importante. Und noch etwas ist wichtig, in welchem Rahmen übt man sein Handwerk aus? ¿En qué contexto se ejerce hoy en día el propio oficio? Desde hace unos 10 años estamos viendo una evolución a nivel mundial que yo llamo la neuralidad, la nueva oralidad. Cada vez se habla más y se escribe menos. Cada vez se escucha más y se lee menos. Como usted ha dicho, vivimos en un mundo en el que las ideas se transmiten sobre todo de forma oral. Y usted es uno de los protagonistas de esta nueva oralidad, como lo son todos los podcasters del mundo. Es una tendencia que probablemente no se detendrá pronto. Aunque existen algunas corrientes contrarias, de eso también podemos hablar, y algunos fenómenos concretos que lo ponen de manifiesto. Ein paar einzelne Phänomene, woran man das erkennen kann. Reden wir doch vielleicht über diese Phänomene. Hablemos un poco de estos fenómenos. Tiene usted toda la razón, y en su libro también los describe.
explica cómo, desde hace unos 20 años, Internet se ha vuelto cada vez más auditivo, primero centrado en el sonido y después en el vídeo, y cómo eso ha llevado, en realidad, a este fenómeno actual, que nos comunicamos entre nosotros mientras hay terceros que nos escuchan y nos observan. Die uns zuhören und zusehen. Ein Grund ist natürlich Technologie. Una de las razones, claro, es la tecnología. Ya ocurrió algo parecido en la etapa anterior de oralidad, hace varias décadas, marcada por la radio y la televisión. Una razón es la tecnología, y otra razón son las posibilidades retóricas que tenemos hoy. Hay un renacimiento de la retórica. Ese es el segundo motivo. Un renacimiento de la retórica. La retórica está cobrando cada vez más importancia, también en los contextos que he mencionado, incluso en la literatura alemana. Kulturlichen Kontexten immer wichtiger. Ja, und diese Wichtigkeit dann Sí, y esa importancia, ¿en qué la basa usted? Quiero decir, en su libro describe cómo el consumo también de lectura está disminuyendo ahora mismo, ¿no? Y mucha gente dice entonces, bueno, eso tiene que ver con la pereza mental. Pero en realidad no es eso. Es más bien un cambio, ¿verdad? Es la forma en que la gente recibe la información y cómo las ideas interactúan con las de los demás. Und Gedanken anderer mit anderen interagieren. Ja, Technologie, hatte ich ja gesagt, zum einen. Und es ist so, Sí, la tecnología, como ya dije, por un lado. Y eso incluye las redes sociales. Las plataformas, las aplicaciones, permiten difundir cada vez más contenido hablado, comunicarse cada vez más de forma oral. Y eso tiene distintos efectos. Uno, por ejemplo, es que incluso cuando escribimos, usamos un lenguaje más propio de lo hablado. En los mensajes cortos, en los correos electrónicos, hay incluso tesis doctorales sobre esto. Está claro que se está produciendo una oralización de la escritura. Y por supuesto, eso también tiene un efecto de vuelta. La escritura influye de nuevo en lo hablado. Es decir, también aparecen fenómenos en los que lo oral se vuelve más parecido a lo escrito. Pero la tendencia va claramente hacia hablar y escuchar más. Hay un fenómeno, y me río un poco de ello, aunque formo parte de eso, y ustedes, en cierto modo también, que es el del speaker. Sie in gewisser Weise ja auch, das ist der Speaker. Ja? Wenn Sie LinkedIn aufschlagen, wer irgendwie Si abres LinkedIn, verás que cualquiera que haya estado alguna vez en un escenario pone ahí su foto, mirando muy serio a su alrededor. Ese es el fenómeno de los speakers. Antes, en los años 80, el que destacaba era el dentista, en los 90 el cirujano cardíaco, después el directivo, pero eso ya pasó de moda. Ahora lo que se lleva es ser speaker. Quien es speaker parece que lo ha conseguido. Hubo un impulso enorme para esta nueva forma de expresarse, y no solo para los speakers, sino para todos. Fue la época del coronavirus que lo cambió todo. En ese tiempo, surgió también esto que estamos haciendo ahora tú y yo. De repente, ya no se podía tener contacto cercano, no se debía, y todos echábamos de menos esa cercanía. Y de pronto descubrimos que podíamos recrearla de forma técnica. Das hat man die Nähe technisch herstellen können plötzlich. Das war der Aufstieg der Zoom Corporation ins Unermessliche. Ese fue el ascenso de la corporación Zoom hasta lo inimaginable. Su cotización en bolsa se disparó de repente. Y en ese tiempo se empezó a hablar cada vez más a distancia. Eso tuvo varias consecuencias. Se podía hablar más que nunca. Una de cada 2 personas decidió hacer un podcast. Y hubo otro resultado, justo lo contrario de lo que pensábamos. Creíamos que el escenario había muerto, que a partir de ahora solo hablaríamos en remoto, que la industria de los eventos estaba acabada. Yo mismo había predicho su muerte, pero no ocurrió. La industria de los eventos resucitó y todo volvió con más calidad. Los precios de las entradas subieron. Hoy se habla cada vez más, tanto en remoto como sobre los escenarios. Es decir, escenario y red, las dos cosas. Immer mehr geredet. Also Bühne und Real beides. Und wenn Sie Y usted lo llama la nueva oralidad. ¿Podría contarnos cuáles fueron las formas de oralidad anteriores? Por ejemplo, la radio, la televisión, y antes de eso. Además, usted describe una especie de vaivén entre lo oral y lo escrito. Da la impresión de que cada pocas décadas avanzamos y luego volvemos atrás. Jahrzehnte vor und zurück. Ja, also ich bin kein Historiker, ich habe mir so eine Bueno, a ver, yo no soy historiador.
En el libro me he permitido echar un vistazo a ese ir y venir entre lo escrito y lo oral. Al principio tuvimos una primera oralidad original, en la que todo se transmitía a través de relatos, en cuestiones prácticas. La historia de la humanidad fue al principio oral. La escritura apareció más tarde, eso fue la M1. Luego vino la S1, la primera forma de escritura, la cuneiforme. Después llegó una segunda gran etapa de oralidad, en la antigüedad, cuando la retórica era fundamental. La democracia y la retórica están muy unidas, como sabemos. Podemos volver sobre eso más adelante. Fue una época que se extendió hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento. Y luego la escritura volvió a imponerse en Maguncia. Yo estoy aquí en Frankfurt, y justo aquí al lado, en Maguncia, estaban Peter Schoeffer con su máquina y Johannes Gutenberg. Y de pronto establecieron algo que decía, todo lo importante tiene que estar escrito. Eso duró muchísimo tiempo, hasta Hitler se podría decir, si uno quiere ser un poco provocador. Y después, la oralidad volvió a imponerse. Llegó la penúltima fase de la oralidad, la del radio y la televisión, la voz transmitida por el aire. Y de repente empezaron a transmitirse también imágenes por el aire. Y claro, eso fue algo extraordinario. Fue un enorme impulso para la oralidad. Para el periodismo, eso tuvo consecuencias. De repente, ya no era el redactor el más importante, sino también quien mostraba su cara. Surgieron personas carismáticas, todos las recordamos, Peter Scholl-Latour, esas figuras que nos hablaban desde la televisión y que ya no solo entregaban textos, sino también su voz. Después, la escritura volvió a imponerse. Llegó la tecnología, llegó la red mundial y con ella nació esa nueva forma de escritura digital. Y eso, entre otras cosas, venía ya de antes, de Hewlett y Packard. Hewlett y Packard fueron, por así decirlo, los santos patronos de esta última etapa de la escritura. Se decía cada hogar con una impresora. Se miraba todo. Se subían tesis doctorales a internet, se publicaban textos, de nuevo todo el mundo escribía y lo ponía en la red. Pues bien, la misma tecnología que hizo posible todo eso, de repente también permitió esta nueva forma de oralidad. De pronto, gracias a la tecnología, esos fueron los dos motivos, como decía, la tecnología y, en segundo lugar, la pandemia. Ese impulso que trajo la época del coronavirus para la comunicación por video a distancia, para la comunicación de audio remota. Y ahora estamos en una fase en la que todo eso se está desplegando. Y eso tiene algunas consecuencias. Una consecuencia, claro, es buena para mí, para gente como yo. Personas como yo vivimos de eso, de tener capacidad retórica y seguir perfeccionándola. Es decir, no solo aumenta la cantidad, también mejora la calidad. Ya nadie quiere escuchar palabrería vacía. Hay que esforzarse un poco. Hay que tener un buen plan. Hay que tener una buena estructura en el discurso. Yo tengo algunos métodos propios para eso, como el principio de la frase objetivo. Y no se ve un final a todo esto. Es como la segunda ley de la termodinámica. Cuando algo se pone en movimiento, no se detiene tan fácilmente. Lamentablemente, igual que con los temas políticos de los que ustedes se ocupan. Sí, y ahora está ocurriendo algo bastante interesante. Es ese fenómeno entre lo oral y lo escrito, que siempre van de la mano. En este momento hay mucha gente que dice, sí, los podcasts están muy bien, pero no tengo tiempo para escucharlos. Y ahora muchos creadores de podcast están empezando a usar la inteligencia artificial para convertir de nuevo su contenido hablado en texto, resumirlo y enviarlo. Así que estamos otra vez en un ir y venir entre lo oral y lo escrito. ¿Qué impresión tiene usted? ¿Cómo cree que la inteligencia artificial va a transformar esta nueva forma de oralidad? Puede que, en primer lugar, sea eso que usted ha descrito. La tecnología permite ahora algo nuevo. Se puede seguir trabajando con lo escrito y convertirlo en hablado. También se puede buscar dentro de lo hablado,
algo que antes no era posible. Se puede buscar una palabra clave o transformar lo hablado en texto. Esa es una de las reacciones que existen frente a esta nueva posibilidad de que lo oral también pueda ponerse a disposición como texto escrito. Pero siguen existiendo las cualidades propias de lo oral. Siguen siendo tan dominantes, tan potentes, que lo escrito en realidad no puede competir con ellas. Crear cercanía, ya lo había dicho. Generar un sentido de comunidad. Una autenticidad que parece real. Scheinbare Authentizität, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe auch dazu ein Buch geschrieben. Ese es un tema complicado. Yo también he escrito un libro sobre eso. Se llama El arte de lo auténtico. ¿Hasta qué punto hay que ser auténtico? Esa aparente autenticidad, esa intensidad. Mire, ahora mismo, tanto usted como yo podemos reforzar lo que decimos con gestos. Usted también lo hace en su podcast. Podemos dar más fuerza a las ideas a través del cuerpo, con el movimiento. Todo eso son ventajas frente a lo escrito. Por mucho que se use la inteligencia artificial para poner las cosas por escrito, eso no se puede sustituir. Y hay otra cosa, ya que hablamos de movimientos contrarios, claro que hay una segunda contracorriente, la vuelta del libro. Una pequeña contracorriente, sí. A mí personalmente me encantan los libros. No es una medida de nada, pero los adoro. Me encanta ese placer casi masoquista de pulir los textos una y otra vez. Hablar, en cambio, no me resulta tan fácil. Y ahora hay una especie de renacimiento del libro. A mucha gente le apetece volver a representar lo escrito, de alguna manera. También hay un tercer movimiento en sentido contrario. Hay muchas personas que ya no quieren escuchar mensajes de audio. Dicen, no me lo voy a escuchar. Por favor, nada de audios. Solo leo lo que está escrito. Esas son algunas reacciones opuestas. Pero si lo comparamos con la tendencia global, porque es un fenómeno mundial, eso es algo bastante menor, casi insignificante. Estuve hace poco en Singapur con un colega, hablamos del tema, hicimos un taller sobre ello, y a nivel mundial, la verdad, es algo marginal. Banal oder eher zu vernachlässigen. Resulta fascinante, y no se trata de un o esto o lo otro, sino de ambas cosas a la vez. Al final son dos formas de comunicación que se influyen mutuamente, se estimulan y se transforman una y otra vez. Pero en gran parte, detrás de todo eso, y usted también escribe sobre ello, está la retórica. ¿Qué es exactamente la retórica? ¿Y en qué se diferencia entre lo oral y lo escrito? No estoy seguro de si se puede hablar de una retórica escrita, pero ¿hasta qué punto es importante el tema de la retórica para poder entender esta nueva oralidad? Sí, son dos conceptos que siempre están un poco en tensión. Lo ha dicho usted. ¿Existe realmente una retórica escrita? Pues sí. En Alemania, en Tübingen, está la gran cátedra de retórica, y Walter Jens fue la gran figura que la representó. Esa cátedra entiende la retórica sobre todo como retórica escrita, es decir, como arte de la formulación. Y sí, eso existe, la retórica como arte de formular, y tiene todo su sentido, también desde un punto de vista histórico. En el contexto alemán, donde durante siglos la retórica, la libertad de expresión y la democracia apenas tenían cabida, esa retórica escrita alcanzó un nivel extraordinario, el arte de pulir los textos. Eso existe. Pero cuando hablamos de retórica, entendemos sobre todo el arte de influir a través de la palabra hablada. Y eso está bien. Ahora bien, hay algunos malentendidos, totalmente independientes de esta nueva oralidad, que existen desde hace décadas. Uno de ellos es la idea de que la retórica consiste principalmente en la puesta en escena, mirar alrededor, usar el cuerpo, mantener la cabeza recta, estar erguido, gesticular mucho o poco, lo que se suele llamar lenguaje corporal. Pues bien, eso es una tontería. No existe el lenguaje corporal. El cuerpo, si me permites extenderme un poco, no tiene un lenguaje, no tiene gramática, no tiene sintaxis. Así que si ahora inclino la cabeza, eso no significa nada. Y si cruzara los brazos, tampoco significaría nada. Eso es una tontería. Pero eso es, en realidad, lo que normalmente se entiende por retórica. Yo vengo de ese mundo. Fui profesor de voz en el teatro
Antes había trabajado como terapeuta y luego pasé a ser profesor de voz en el teatro. Fui avanzando poco a poco. Después empecé a trabajar con periodistas, es decir, fui entrando poco a poco en el terreno del contenido. Los periodistas, claro, ya trabajan con contenidos, pero no los deciden ellos mismos, sino que informan sobre los contenidos de otros. Y yo quería más adelante trabajar con quienes realmente tienen algo que decir, en el sentido más auténtico. Y eso al final lo conseguí. Eso también puede influir un poco. Menos los políticos, más los altos directivos. Y la retórica para mí es un arte del contenido. ¿Qué digo y en qué orden lo digo? Lo presento en forma de pirámide cuando quiero informar. Lo más importante primero y después los detalles. Ese es el principio de Barbara Minto, The Pyramid Principle, un concepto magnífico. Los periodistas lo hacen cuando publican una nota de prensa. Lo más importante va primero. Por cierto, esa idea viene de la transmisión militar de mensajes. Se decía lo esencial al principio, porque la línea del telégrafo podía caerse en cualquier momento. De ahí viene este principio. Cualquiera que tenga que informar, que tenga que decir algo rápido, tiene que hablar en forma de pirámide, si me permites explicarlo un momento. Por ejemplo, si hay un terremoto, hay que decir, esta mañana ha habido un terremoto en Zúrich, a las 4:30. En Letten hay muchos daños. Los terremotos son bastante raros en Zúrich, normalmente afectan más a Italia. Y a partir de ahí se va añadiendo más información, cada vez menos importante, más de contexto. Pero si lo que quieres es convencer a alguien de participar en algo relacionado con un terremoto, entonces tienes que darle la vuelta a la pirámide. Claro, eso suena un poco extraño dentro de una conversación como la nuestra. Ahí hace falta volver a la comunicación directa, a la cercanía. Hay que saber llegar a la gente, mostrar que algo es importante y al final ir al grano. Esa es la estructura de la persuasión. En eso trabajo constantemente con todos mis clientes, una y otra vez. ¿Cuándo hay que informar? ¿Cuándo hay que convencer? ¿Cómo se deben ordenar los contenidos? Y luego hay un tercer punto que siempre se olvida en ese cliché sobre la retórica y el lenguaje corporal. El papel que uno desempeña. ¿En qué papel está una persona? Yo siempre trato con gente que actúa dentro de un papel, que trabaja por encargo de una empresa, como si fueran soldados o representantes de esa empresa, y tienen que entender su papel y saber desempeñarlo. En política hay algunos ejemplos de personas que no han entendido su papel. Annalena Baerbock es uno de esos ejemplos que todos hemos podido ver. Alguien que no solo no cumple con su función, sino que ni siquiera la comprende. Con nuestro actual canciller pasa a veces sí, a veces no. Se mueve un poco de un lado a otro. Todavía no ha entendido del todo su papel. A veces me preguntan por la retórica de los políticos. Por eso lo suelto todo así. El anterior canciller que tuvimos, si alguien aún se acuerda de él, un tal señor Scholz. Sí, Scholz se llamaba. De él se decía siempre que no hablaba bien, que era aburrido al hablar. Pero eso también formaba parte de su papel. Ha imitado a Merkel, ha hecho lo que podríamos llamar merkelizar, ha merkelizado todos los problemas, los ha hecho desaparecer, los ha mostrado en una especie de niebla donde nada se distingue. Y también en cuanto al contenido, fue peligroso lo que hizo Scholz. No quiero adelantarme al segundo tema, pero en su primer discurso, Scholz dijo, se dice que la sociedad está dividida. Y su respuesta fue, la sociedad no está dividida. Eso significa que las personas que no comparten su opinión no solo quedan olvidadas, sino que además son ignoradas personalmente por el canciller. Él viene a decir, no, eso no existe, son solo 4 idiotas en una esquina. Pero la retórica es un trabajo de interpretación muy duro, un trabajo de contenido muy exigente y tiene poco que ver con lo que se suele llamar lenguaje corporal. Sí. Vale, lo interesante de todo este mundo de los podcasts y todo eso es que también hay una parte visual, ¿no? Por ejemplo, cuando grabo mi podcast,
tengo que tener cuidado de no mirar de repente hacia la izquierda si pasa algo, porque en ese momento ya estoy transmitiendo esa información, que ha pasado algo y que mi atención se ha ido a otro sitio. Y eso no tiene que ver con el lenguaje en sí, sino con la forma en que ahora también podemos vernos mientras hablamos. Mientras selbst. ¿Cómo se puede valorar esa parte? Die ist ganz wichtig, das gibt gar keine Frage. Eso es muy importante, no hay ninguna duda. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, si sonrío, o si sería una sonrisa forzada, lo que se llama una sonrisa forzada, o cómo muevo la mano, o si aparto la mirada, si yo aparto la mirada, o si la otra persona lo hace, todo eso envía mensajes. Lo único que digo es que es muy difícil meter eso en una especie de gramática o de sintaxis. Es una tontería. Eso lo hizo Sami Molcho, un ciudadano muy respetado, que fue quien inventó todo el tema del lenguaje corporal. Pero no se puede decir, si giras la cabeza, es que te estás apartando de mí por dentro. Eso es en gran parte una tontería. A veces incluso es absurdo. Hay muy pocas reglas sobre eso. Por eso, en mis entrenamientos, cuando trabajo con mis clientes, no me detengo mucho en ese tema. Hay dos cosas importantes cuando se trata del cuerpo. La primera es que hay que tener un buen control del tronco. Por eso ahora estoy de pie. No sé, ¿usted está de pie? No, estoy sentado. Está sentado, pero al menos erguido. Es joven, puede sentarse derecho. Eso está bien. Pero yo estoy de pie, porque de pie se maneja el cuerpo mucho mejor. Se puede hablar con más precisión, con más fuerza. Y lo segundo es que hay que tener las manos libres para gesticular. Yo lo hago, tengo las manos libres y así puedo expresarme mejor. Y ya está, no hay mucho más que decir, al menos desde mi punto de vista como profesor de oratoria que cobra por dar consejos. Cuando escribimos, lo interesante de escribir es que podemos pensar las frases, cambiarlas, darles forma. Y eso también es parte de lo bonito. Escribir es una forma de pensar. Pero hablar también lo es. Y ese tropezar con las palabras, volver atrás, reformular, usar las manos, los gestos, el cuerpo en general para expresarnos juntos, todo eso forma parte del proceso. ¿Hasta qué punto cree usted que eso influye en cómo se da la comunicación? Que no solo comunicamos por escrito, intentando convencer con palabras, sino también a través de esa cercanía. Por ejemplo, los que hacemos podcast, intentamos crear confianza, generar proximidad y llevar a nuestra audiencia con nosotros en nuestro propio recorrido. ¿Cómo lo valora usted? Sí, en realidad daría exactamente la misma respuesta otra vez. Todo eso es muy importante. Siempre hay que encontrar un equilibrio entre la autenticidad y los papeles que uno asume. Usted, señor Lotaz, tiene su propia autenticidad. Es una persona con unas características concretas y en eso es auténtico. Pero también tiene papeles. Por ejemplo, dice, vale, ahora voy a hacer una entrevista para un podcast de 1 hora. Entonces tiene que comportarse, vestirse más o menos bien, estar afeitado, lo que sea. Y ahí ya se mueve dentro de un papel. Y eso, claro, influye. Es decir, ya no es del todo auténtico. No es el Pascal que habla conmigo, sino Pascal Lotaz en su papel. No estás hablando con Stefan. En lo personal soy bastante caótico, pero ahora me estoy comportando más o menos bien. Me he afeitado bien, también la cabeza, y estoy intentando decir lo que quiero decir de la mejor forma posible, con fuerza y con un ánimo que haga que la gente disfrute viéndolo, que se transmita bien. Y claro, eso, volvemos a lo mismo, eso funciona mucho mejor cuando hablo. Ahí tengo muchas más posibilidades. En la escritura solo tengo las palabras. Trabajo mucho en ellas y espero que alguien las entienda o que le guste esa manera de escribir. Por cierto, me ha pasado muchas veces, con varios libros que he escrito, que me lo han dicho a veces de forma positiva, a veces negativa. A veces también aparece en los comentarios de Amazon, en las reseñas. Está escrito de una forma muy oral. Y es verdad. En uno de mis libros, en el prólogo, explico que lo construí a partir de conferencias. Transcribí esas charlas y con eso armé el libro. Se nota que está escrito de manera oral.
Yo lo considero un elogio. Me gusta hacerlo así, me gusta ese estilo. Creo que escribir de forma más oral, o lo oral en general, y ahí volvemos al tema, I current was evustet where the nimbers ikthursafuthas smemnu. Life is the there's pouring. Wirkungsvoller sein kann für Schrifttexte. Schauen Sie den Spiegel an. Der Spiegel hat ja vor Jahrzehnten schon irgendwie Hace ya décadas, Der Spiegel escribía, de alguna manera, mejor que muchos otros. Los autores de Der Spiegel escribían mejor porque en parte lo hacían de forma más oral. El artículo empezaba así: pues ahora le pasa factura. Peter Kay está enfadado. Su mujer se ha ido, después de 20 años. Y así comenzaba el texto. Y con eso llegamos al siguiente tema. Ese artículo no estaba escrito en un alemán formal, al menos al principio, sino en un tono más hablado. Y ahí hay una diferencia enorme. En ese proceso de lavado de cerebro que hago, en modo ejecutivo, cuando saco a directivos y directivas de ese modo alemán de contable explicativo y los llevo al modo de impacto, hay un punto clave: pasar de lo escrito a lo hablado. He estado pensando mucho en eso, y me he dado cuenta de que la unidad de medida de lo escrito son los textos. En cambio, la unidad de medida de lo hablado son las frases hechas, los eslóganes. Y ahora vivimos en la época de los eslóganes. Antes era muy importante saber escribir un buen texto, usar bien el subjuntivo, el punto y coma, todas esas cosas, el infinitivo con zu. Hoy lo importante es tener una buena frase preparada cuando te ponen un micrófono delante. Esa es la gran diferencia. Cuando yo era joven, mi padre me decía, con frases hechas no vas a ganarte la vida. Pero se equivocó. He ganado mucho dinero con los eslóganes. Los creo junto con mis clientes y no escribo textos, invento eslóganes. Porque al final, cuando se ponen delante del público y hablan, lo que dicen son eslóganes. Suena muy directo, muy exagerado, y espero que también un poco entretenido. Pero en el fondo es un gran recorrido. Volver de lo escrito a lo hablado. Formar parte de esta nueva oralidad que sigue creciendo y que lleva al menos 10 años en marcha. Y si me permites añadir algo más, mi campo de origen es, por supuesto, la comunicación empresarial, la comunicación ejecutiva. Y ahí trato muchas veces con redactores de discursos o directamente con quienes van a hablar. Y ellos me dicen, mis redactores me han preparado el texto, te lo envío. Entonces lo tengo antes, y ya al leerlo veo que aunque ha mejorado mucho con los años, sigue siendo muchas veces un alemán demasiado escrito. Es ese tono de, distinguidas señoras y señores, me complace darles la más cordial bienvenida. También en nombre de, nuestras empresas llevan años sometidas a una profunda transformación, a desafíos estratégicos. Ese tipo de lírica industrial, una especie de lenguaje poético que usan los redactores de discursos, tanto al hablar como al responder. Y esa lírica industrial hay que romperla, hay que convertirla en frases que suenen vivas. Esa es una parte de mi trabajo, transformar textos en frases que se puedan decir. Es muy interesante, de verdad. Es fascinante ver cómo funciona todo esto. ¿Y qué papel juega en todo este tema eso que a veces se califica de forma un poco despectiva como era el término, no atención llamativa, no attention grabbing, sino cuando los títulos se exageran un poco para... Y quisiera decir, propon fetai, right glory mu thanks, muntunante. Sí, hay una palabra exacta para eso. Pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Cuando uno formula un título de una manera tan exagerada, tan sensacionalista, ¿cómo se llama esa palabra? Yo los llamo soundbites, es decir, un eslogan, una frase breve, un lema. Cuando algo está muy bien enfocado, muy brillante, nada aburrido, directo al grano, muy condensado, con ese estilo de claim publicitario. Los títulos de libros, por ejemplo, me encanta inventarlos. Tengo una colección de libros Executive Modus Press, quizá en colaboración con Herder, y trabajamos con autores en el desarrollo de libros de economía.
Y a mí me divierte muchísimo crear los títulos, los subtítulos. A lo mejor se le ocurre a alguno, tengo mucha curiosidad, yo lo llamo soundbite. ¿Y por qué? Pues porque estuve 2 veces con el coach de Clinton, Obama y Biden, con Joe, con Michael Sheehan, en Washington. Bei Michael Sheehan in Washington. Einmal haben wir einen Klienten aus Frankfurt dahin gebracht vor. Una vez llevamos a un cliente de Frankfurt allí hace muchos años, un colega y yo, y luego volví otra vez para aprender un poco de esa gente, los asesores de discurso de los demócratas. Y ellos decían, ¿qué lema tiene? Cuando entramos por la puerta nos preguntaron, ¿qué lema tiene su compañero, su cliente? Y nosotros respondimos, bueno, tiene un lema, un buen texto, la empresa pagó una fortuna para que se lo escribieran. Y entonces Michael Sheehan y su equipo dijeron, si no tiene un lema, puede quedarse en casa. ¿Qué lema tiene ahora? Y a eso ellos lo llaman soundbites. Welchen Spruch hat er jetzt? Und die nennen das Soundbites. Und mit diesem Begriff operiere ich auch. Und was ich Y con ese conocimiento práctico es con el que trabajo. Y lo que hago es, y aquí estamos casi otra vez en el terreno de la inteligencia artificial o justo en lo contrario, desarrollar en un acto creativo junto con los clientes frases sonoras, buenos lemas, buenos eslóganes. Ellos dicen, perfecto, nos quedamos con eso empezamos, eso encaja, esa metáfora funciona. Es un trabajo creativo que viene de la vieja retórica, que también existe en la retórica escrita, claro, los tropos, las imágenes, todo eso, pero se trata de buenas frases, inventadas en ese proceso. Aber es sind letztlich gute Sprüche, die erfunden werden. Jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, ich meinte der Clickbait. Ahora me he vuelto a acordar. Me refería al clickbait, a crear titulares de ese tipo, que al final es eso, solo que normalmente en formato escrito. Y el punto, para mí como académico, es que precisamente los académicos tenemos esa pretensión de mantener una forma de comunicación más elevada. Basta con leer a Immanuel Kant. Era terrible. Frases de 2 páginas, llenas de subordinadas. No quería que se le entendiera, o quizá realmente pensaba así, y ahora estamos yendo justo en la dirección contraria. El tema es que, como podcaster, no solo tengo que pensar en qué se dice, en lo que hablamos durante la hora del podcast, sino también en cómo lo vendo, cómo hago para que la gente empiece a escucharlo. Y eso crea una auténtica paradoja. Tenemos que vender algo complejo en una sola frase, que además tiene que sonar llamativa. Y claro, eso no genera mucha confianza, pero funciona. Macht dir dann eigentlich nicht viel Vertrauen, aber es funktioniert. Ja, es ist Überzeugungsarbeit, also pointierte. Se trata de convencer, de hacer un trabajo de persuasión muy preciso en un texto corto en redes sociales, con un poco de gancho, o es la primera frase de un discurso. O también es el fragmento que eliges de un podcast y dices, esto lo pongo al principio, esto va arriba, es la frase más valiente, el sonido que se queda, la cita comprimida que lo resume todo. Ahora bien, si eso, como usted también ha dicho, es científicamente sostenible, si refleja toda la realidad, pues claro que no. Tenemos 2 mundos. Por un lado, los expertos, lo que yo llamo el modo experto, el modo científico, el modo de quien explica con detalle. Y en ese modo, algo así simplemente no funciona. In dem geht sowas natürlich nicht. In dem geht's auch vollständig zu. Menschen Ahí todo funciona igual. Las personas cuando están en el modo equivocado, por cierto, responden como si estuvieran en un examen oral. Si ahora le preguntara, ¿qué ha recordado Pascal Lotaz sobre el tema? Pero quien quiere generar impacto cambia a ese modo de impacto. Eso significa pasar de lo escrito a lo hablado, y también en parte de lo auténtico al papel que uno interpreta. Y ahí es donde consigue concentrarlo todo en un solo punto. Luego siempre aparecen colegas académicos, como seguro le pasa a menudo, que dicen, eso no es lo bastante académico, eso ni siquiera es académico. Y entonces uno responde, bueno, pues no soy académico, hago un podcast. Sie sagen, na gut, ich bin halt nicht akademisch, mache halt einen Podcast. Ist was anderes. Das Interessante. Lo interesante de todo esto es que el mundo de los podcasts también crea su propio filtro. Es decir, la gente que está de acuerdo con una frase, hace clic, escucha, y suele mostrarse bastante receptiva a todo el contenido. En cambio, quienes no quieren saber nada de eso, ni siquiera llegan tan lejos. Y eso significa que no llegan realmente a la crítica de contenido. Eso también es curioso, esa especie de formación de burbujas dentro de la comunicación oral que se desarrolla a través de Internet y de las redes sociales.
übers Netz und Social Media dann entwickelt. Ganz spannend, diese Blasenbildung. Muy interesante, muy interesante. Esto de las burbujas. Todo el mundo se queja de ello. Todos dicen que vivimos en burbujas. Y es verdad. Yo mismo lo noto. Y claro, eso es peligroso, sin duda. Pero bueno, si pasamos a las cuestiones más prácticas, en las que quizá podamos dar algún consejo a sus espectadores o oyentes, ahí volvemos al tema de la pirámide y el embudo. Al principio se pone un pequeño gancho, un sonido, una frase, algo que provoque. Y claro, eso también contribuye a la división, necesariamente, porque alguien puede estar de acuerdo o no estarlo. Weil jemand zustimmen kann oder nicht zustimmen. Deshalb ist die Hälfte schon weg, die Hälfte, die das ganz Por eso, la mitad ya se ha ido. Esa mitad que piensa que todo eso es una tontería, que está totalmente fuera de lugar, que es cruel, inhumano, lo que sea. Ya sabes, esas exageraciones, esos se marchan. Ese es el inconveniente de la pirámide. He escrito todo un libro sobre eso, sobre la pirámide y el embudo. Así que sí, ese es el problema de la pirámide. Empiezas con algo puntiagudo y más tarde profundizas. Así funciona también el trabajo académico. Arriba está la tesis. Los dos ya pasamos por la tesis doctoral y luego se desarrolla todo. Ese es el estilo del juicio. Los juristas lo llaman así, estilo de sentencia. Se dicta el fallo, el acusado no es culpable. Der Angeklagte ist nicht schuldig. Es ist nicht sicher, dann kommt die Erklärung, ob überhaupt da war. No está claro. Luego viene la explicación, si realmente estuvo allí, si de verdad llevaba un hacha, si siquiera tenía esposa, y así sucesivamente. Nada de eso pudo demostrarse. Después llega la explicación. Pero claro, el informe pericial tiene que proceder de otra manera, tiene que convencer, ya sea por escrito o de forma oral, eso ahora da igual. El informe tiene que convencer. Dice, fue así, ocurrió de esta manera, hicimos esto, comparamos aquello, parece que es así, podría ser así, y al final llegamos a la conclusión de que no fue él. Sind wir der Meinung, ist es nicht gewesen. Und genauso ist mein irres Beispiel, bitte nochmal Y lo mismo pasa con mi ejemplo un poco loco sobre el perdón y el terremoto. La información sobre un terremoto o el intento de motivar a alguien a participar en un terremoto son dos cosas completamente distintas. Y claro, uno quiere las dos. Quieren que la persona a la que preguntan, en este caso yo, convenza. Yo quiero convencer. Quiero que alguien diga, ah, qué interesante, qué bien, quizá compre el libro. Quieren las dos cosas, ser convincentes en lo que dicen, pero también informar, es decir, mostrar lo que hay, enseñar lo que existe. Sie sagen, okay, ich zeig mal, was es alles so gibt. Und auch auseinandernehmen und verstehen, oder? Weil diese Y también analizar y entender, porque esta forma oral de comunicarnos nos ayuda a acercarnos a temas complejos mucho más rápido y mejor de lo que podríamos hacerlo por escrito. Los libros, los artículos, todo eso lleva mucho más tiempo. Aquí, en cambio, podemos hablar directamente de las cosas. Y quizá eso sea también una buena transición hacia la segunda parte, hacia la política actual. Cómo funciona, o más bien, cómo a veces no funciona y se vuelve disfuncional. Si miramos lo que está pasando ahora, vemos cómo la propaganda resuena desde los televisores por toda Europa, empujando a grandes sectores de la sociedad hacia una especie de psicología de política de guerra. ¿Tiene usted algunas observaciones o análisis sobre esto que le gustaría compartir? ein paar Beobachtungen oder Analysen, die Sie gerne teilen möchten. Klar, es gibt, erst muss man sagen, es ist ein uraltes Claro, Phänomen. primero hay que decir que es un fenómeno muy antiguo. De hecho, tiene miles de años. Hay un camino fluido entre convencer, que es lo que queremos en un sentido moral y ético, y persuadir. Existe una ética de la retórica. En la antigüedad, un orador no era solo alguien que hablaba bien, era una persona buena, moralmente buena, que sabía expresarse, y precisamente por eso podía convencer. Ese era el ideal clásico. Como la persona es creíble y decente, se le cree más que a los demás. Eso es convencer. Luego está la segunda forma, que es persuadir. El típico vendedor de aspiradoras que quiere conseguir algo a toda costa. O el experto en ventas. Por ejemplo, en LinkedIn me llegan constantemente ofertas, seguro que usted también. Todo tipo de propuestas sobre cómo lograr que la gente haga clic, cómo conseguir aún más clics. Wie man noch mehr Klicks kriegt. Ja. Sie schauen schon gar nicht mehr hin, ich schaue jedes 10. Mal hin. Wenn ich so- Ya ni miran, yo solo miro una de cada 10 veces cuando me llega algo así. Ese sería el segundo paso, convencer.
El tercero se llama manipular. Eso significa que ya no se trata de comportamiento, como deberíamos tenerlo en una democracia, por suerte, sino que se anula la razón, se prohíben contenidos, se eliminan otros, para que solo se crea en una única versión. Eso es manipular. Eso es lo que yo crecí en la RDA, podéis imaginarlo. Eso es lo que antes llamaban agitación. Esa palabra ha pasado un poco de moda. Yo la uso de nuevo en mi libro para mostrar como lo contrario de argumentar. Hay argumentar y hay agitar. Pero repito, convencer, persuadir, manipular. Y al final llega la propaganda. La propaganda ya no deja espacio para nada. Lo reduce todo. Siempre quiere llegar a lo mismo. Solo a eso. Y ya no pregunta por convicción, sino que dice, esto hay que hacerlo. Escuchamos todo el tiempo, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, Europa tiene que hacerlo. Es una retórica de imperativos. El imperativo se ha convertido en el modo central. Podemos hablar enseguida de algunas tendencias. He observado algunas en esta nueva dinámica y no todas son precisamente alentadoras. Sí, claro, encantado. ¿Cuáles son esas tendencias? Una de ellas, quizá la más peligrosa, es la que va del círculo de sillas a la metáfora del combate. En Suiza, probablemente aún más, aunque conozco poco el país, era impensable que alguien se sintiera intimidado en un círculo de sillas. Niemand durfte erschreckt werden, ja, im Stuhlkreis. Wenn man Feedback gibt, muss man etwas Positives sagen. Cuando uno da una opinión, parece que siempre tiene que decir algo positivo. No se puede apretar demasiado a la otra persona, no se puede tocar, no se puede acercar demasiado. Llevamos décadas viviendo en esa cultura. Y por cierto, ese es uno de los motivos por los que también, por los que se ha ido descomponiendo la libertad de expresión. Es decir, la gente ya no soporta que alguien piense distinto. Ya ni siquiera queremos influirnos mutuamente, sino que hemos crecido en una especie de retórica de grupo, de círculo de sillas, donde solo se dice lo bueno, lo bonito. Pero eso está cambiando. Y claro, tiene que cambiar, porque ahora tenemos factores muy duros delante, una pandemia y una guerra. Son cosas distintas, sí, pero las dos tienen el mismo efecto, radicalizan la forma en que hablamos. Die radikalisieren Rhetorik. Und jetzt geht's von Stuhlkreis zu Kampfmetapher. Y ahora pasamos del círculo de sillas a la metáfora de la lucha. Todo el tiempo se habla de lucha. Lucha por, lucha contra el antisemitismo, lucha por esto, lucha por la democracia, lucha, 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 lucha. Y eso, señor Lotaz, me resulta muy familiar de la RDA. Al final de la RDA, esa metáfora de la lucha se desató del todo. La lucha volvió a levantarse con fuerza. Y poco después, por cierto, todo se acabó. Es un fenómeno, uno de esos patrones que se repiten. Un segundo patrón, si seguimos con el tema, va de la complicación. Los alemanes siempre han sido muy dados a complicar las cosas, hacia una simplificación y una infantilización. En realidad, eso tiene algo positivo, porque yo también lo digo en mi lavado de cerebro. No se puede hablar de forma complicada. A mis clientes les digo, tienes que hablar de manera más sencilla. Todo eso está muy bien, todo muy bonito, pero también se puede exagerar. Y cuando uno escucha el discurso de un presidente federal, cómo habla, piensas, parece sacado de un cuento. Todo está bien, estamos aquí y ahí fuera está el lobo feroz. Pero nosotros aquí, nosotros hacemos, nosotros somos, estamos, por así decirlo, en una especie de infantilización, igual que millones de personas son infantilizadas con mensajes muy, muy simplificados. Es como si te dijeran, no entres en Internet, ni en los libros de historia, no hace falta. Ya te lo hemos masticado todo, ya está todo claro. Y eso, señor Lotaz, yo lo conozco de la RDA. Cuando cayó el muro, todos pensamos que lo mejor de los dos lados se uniría, pero al final parece que se ha juntado lo peor de ambos. Este es también el mismo tipo de tendencia. Y de hecho, es uno de los principales, o más bien el principal argumento, de quienes inventaron esa cosa de los verificadores de hechos. Dicen, vamos a comprobar los hechos, vamos a averiguar cuáles son los datos reales, y luego se lo damos al público. Y el público tiene que aceptarlo, porque los expertos ya lo han revisado, ya está claro, y solo hay que explicarlo. Eso significa que, si la gente tiene otra opinión, es porque no ha sido bien instruida, no lo ha entendido, o es un poco tonta. Así que hay que volver a explicárselo.
de forma más sencilla. Also muss man es ein bisschen einfacher erklären. So, eben, warum ist es wichtig, dass man jetzt ¿Por qué es tan importante que uno se vacune ahora? Y luego se lo explican como si fuera un niño pequeño. Si alguien no está de acuerdo, entonces esa persona es o bien demasiado tonta, y esto es especialmente importante en el segundo tema, el de la guerra, es mala, quiere el mal, quiere ayudar a Putin, quiere ayudar a Xi, quiere infiltrarnos, socavarnos, y ahí es cuando aparece toda esa retórica de combate. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se meta automáticamente en uno de esos dos bandos y construya toda su forma de pensar dentro de ese marco? Gedankenwelt aufbauen und darin dann formulieren? Darüber denke ich natürlich lange nach, weil ich eben wegen Claro que le doy muchas vueltas a eso, porque precisamente por esas perspectivas, primero, los Aussies como yo, por ejemplo mi amigo Jan-Joseph Liefers, hace poco hicimos juntos un acto, algo así. Y él en aquel entonces, cuando yo ya me había ido, cuando ya había escapado, él seguía en la RDA. También se levantó contra toda aquella tontería, siendo muy joven. Creo que los Aussies tenemos un buen instinto, una especie de radar para notar cuando algo no encaja, cuando pasa algo parecido a lo que usted ha descrito. Los Aussies reconocen la propaganda a kilómetros de distancia. Si en la tele dicen, confíe solo en el gobierno, enseguida piensan, eso ya me suena. oh, das kenne ich. Ne? Da schaue ich doch mal, was es sonst noch so gibt. A ver, voy a mirar qué más hay. Y los alemanes del oeste, que durante décadas, yo de hecho huí con riesgo de mi vida hacia esta cultura occidental, soy un demócrata apasionado, escapé con peligro de muerte hacia esta democracia occidental porque era lo que quería, pues ellos están completamente desprotegidos, porque durante décadas solo han tenido una experiencia. Nosotros somos los buenos. Allí, lejos, hay una guerra o algo pasa, hay unos malos, pero nosotros, claro, no. Así que cuando uno vive en ese modo, en el que todos se tragan sin más lo que sale en la tele, entonces pasa exactamente eso. Was aus dem Fernsehen kommt, dann passiert eben genau dieses. Es ist auch die Westdeutschen und der Westen También es que los alemanes del oeste y el occidente en general, incluida Suiza, no tienen en su memoria reciente la experiencia de haber perdido una gran guerra. Y en ese sentido, la RDA, es decir, Alemania del Este, no fue realmente una reunificación. Fue más bien una absorción. En realidad, fue una disolución del Este. Por otro lado, también están Polonia, Hungría y los demás países que formaban parte del bloque del Este. No lo sigo lo suficiente, no lo conozco tan bien. Entonces, vemos allí también más crítica dentro de la sociedad hacia la propaganda que percibimos ahora, ¿o no? in der Gesellschaft gegenüber der Propaganda, die wir im Moment wahrnehmen, oder nicht? Ich denke, dass soweit ich die Creo que, por lo que he podido ver en mis viajes por los países del este, cuando el muro aún estaba cerrado, dentro de 2 semanas estaré en Bulgaria y tengo mucha curiosidad por ver cómo ha evolucionado aquello. Sospecho que se trata de fenómenos parecidos. Esa actitud de no aceptar sin más lo que llega desde Bruselas es bastante típica de los estados del este. Y eso, durante décadas funcionó bien, pero ahora esos países también empiezan a decir, no lo vamos a aceptar así, sin más. No queremos que nos metan en un esquema de blanco o negro, ni en un moralismo forzado. Y probablemente eso tenga que ver con la experiencia de mucha gente que dice, quiero comprobarlo por mí mismo. Si algo me llega de una fuente oficial, quiero revisarlo antes. Ahora tenemos una democracia, y eso está bien. Cada 4 años hay elecciones. Tenemos un gobierno. Y puedo decir abiertamente que yo también voté a este gobierno. No soy, ni mucho menos partidario de que el país se desplace más hacia la derecha, por Dios, no. Elegimos a este gobierno, pero ahora este gobierno, igual que el anterior, ha empezado de repente con ciertas cosas. Esa Nancy Faeser y ese Altenwang eran un dúo, y lo que hicieron juntos, ya empezaron a cambiar las primeras leyes, las primeras normativas. Introdujeron esa ley sobre la deslegitimación, y ahora este gobierno actual puede usarla también. Además, en su acuerdo de coalición en la página 23, ya escribieron que quieren castigar a quien diga algo que consideren incorrecto. Eso ni siquiera pasó en la RDA, que el gobierno decidiera qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
Según el artículo 5 de la Constitución, eso corresponde a los ciudadanos libres, en un debate libre, junto con periodistas, expertos y científicos. Pero el gobierno quiere ser quien determine lo que está bien y lo que está mal. Luego se apartaron un poco de eso. Ahora tienen otros problemas, por suerte. Pero ya habían escrito un acuerdo de coalición. Ni siquiera la RDA hizo algo así. La RDA se inventó un truco filosófico, o más bien pseudo-filosófico, que existen comportamientos objetivos y subjetivos. Así que, si alguien tenía una opinión equivocada, como me pasó a mí, por ejemplo, yo estuve medio año en prisión por 43 frases que dije cuando tenía 20 años. Cuando alguien tiene una opinión equivocada, entonces se dice, la verdad es objetiva, solo que tú no la tienes o no la has reconocido como ellos lo describen. Te la tienen que volver a explicar. Pero en realidad, eso no puede ser. Eso ya es algo subjetivo. Y si no abandonas esa extraña opinión subjetiva, entonces hay que ayudarte un poco. En el peor de los casos, te encierran. Y ese es el rumbo que siguen todos los regímenes autoritarios. Todos los regímenes totalitarios. ¿Qué significa totalitario? Quizá conviene aclararlo. Total quiere decir, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y esas son evoluciones que yo no quiero. Me duelen. Soy demócrata. Huí hacia la democracia arriesgando mi vida. No quiero volver a vivir algo así. También hablo con psicólogos y con personas que se dedican profesionalmente a este tema, incluso con investigadores de la propaganda, con quienes mantengo conversaciones en las que intentamos explicar estos mecanismos. Y sí, podemos explicarlos, podemos entenderlos, podemos analizar distintos niveles. Por ejemplo, la larga duración histórica, esos 1000 años de cruzadas que arrojan luz sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, sobre el genocidio. Lo med el kolonialisme, que dig illumingsbetsviddelsen. I på step would lobby ka portater perspektiva. I finamskva transformasit. Hay que desmenuzar muchas capas, pero la del lenguaje, sobre esa, la verdad, nunca he hablado. Por eso me interesa tanto esta conversación sobre retórica. ¿Cree que hay alguna forma de que podamos salir de esta situación tan precaria en la que ya estamos metidos, política, psicológica y también a nivel de masas? Usted trabaja precisamente con el lenguaje para intentar salir de ahí. Claro, sí. Eso es justo en lo que pienso. En las últimas páginas hablo de las ideas, de qué opciones hay. Una opción es insistir en el artículo. En Suiza no sé cómo se llama, pero en Alemania es el artículo 5 de la Constitución. Insistir en que se mantenga, en que no se desmantele, en que no se convierta en una puerta de entrada para cualquier otra cosa. En definitiva, defender la Constitución. Eso es lo primero. Yo soy amigo de la Constitución, como suele decirse. Eso por un lado. Y por otro, hay que tener valor. Valor para decir lo que uno piensa. Tener el valor de hablar. Tener el valor de decir las cosas. Tener el valor de hablar. Claro que hay muchas iniciativas para fomentar el diálogo, para hablar entre nosotros. Pero esas mismas iniciativas se tuercen en cuanto empiezan a recibir dinero del Estado. Entonces, enseguida se convierten en algo así como una especie de verificación de hechos. Es decir, aparecen personas que dicen, si alguien no lo entiende, hay que explicárselo otra vez para que vuelva al buen camino. Pero la oportunidad que tenemos es mantenernos firmes en el artículo 5 y decir lo que pensamos. Y eso es lo interesante, no me distancio. Antes que nosotros ya hubo mucha gente que fue responsable de que tengamos buenas constituciones, en Alemania, en Suiza y en Estados Unidos. Tengo que decir que suelo criticar bastante a Estados Unidos, pero la constitución de ese país en sí misma es un documento extraordinario, y que los estadounidenses insistan tanto en ella, y sobre todo en la libertad de expresión, me parece muy importante. Lo interesante de la libertad de expresión es precisamente eso. Es la libertad de hablar. No hay nada que diga que uno tenga que decir lo verdadero, lo correcto o lo bueno. Simplemente se trata de la libertad del lenguaje,
de que todo lo que se pueda decir, también se pueda decir. Das, was immer gesagt werden kann, auch gesagt werden darf. Ich darf mich auf den Marktplatz stellen und darf sagen, Puedo ponerme en la plaza del mercado y decir que quiero de vuelta a mi viejo Kaiser Guillermo. Es una locura. La mayoría de nosotros lo vería como una locura, pero está permitido. Puedo plantarme allí. Yo diría, en nombre de Dios, que se plante quien quiera. Puedo ponerme en la plaza y decir que creo en los ovnis. Todo eso se puede. Lo que no se puede, y tampoco debería poderse, es cantar el himno de Horst Wessel. Y eso está bien, tiene que ser así. Pero por lo demás, la libertad de expresión, la libertad de opinión, culo 5, es absoluta. Meinung, Artikel 5, absolut. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach gesagt, man darf El Tribunal Constitucional Federal ha dicho en varias ocasiones que uno puede expresar cosas que sean o no sean conformes a la Constitución, que sean verdaderas o falsas. De verdad, eso está en sentencias del propio Tribunal Constitucional. Todo eso se puede decir. Y si ahora empezamos a decidir que esto o aquello ya no se puede decir, entonces ese es el principio del fin. En ese momento, ya no nos diferenciamos de los llamados autócratas. No seríamos ni un ápice mejores que ellos. Quizá una cosa más. En mi libro he intentado hacia el final volver a usar un poco el humor. Creo que la disciplina suprema de esta retórica occidental del siglo XXI podría llamarse hablar bajo observación extrema. heißen könnte, reden unter extremer Beobachtung. Also früher galt das nur für Politiker, dann natürlich zusehends. Antes eso solo se aplicaba a los políticos. Luego, claro, con la salida a bolsa, también a los altos directivos. Pero ahora en realidad se aplica a cualquiera, a un podcaster, a cualquiera que diga algo. Enseguida tiene que pensárselo, valorar el riesgo de hablar, como si fuera el riesgo de saltar en puenting. ¿Puedo decirlo? ¿No puedo? ¿Se me permite decir eso? ¿Y cuándo tengo que...? Eso también es un fenómeno típico de la RDA. ¿Cuándo tengo que ir recordando que estoy del lado correcto, que defiendo la buena causa? Hay que hacer declaraciones de fe todo el tiempo. Esa obligación de declararse, en una democracia, lo antidemocrático está precisamente en esa obligación constante de pronunciarse. Tengo que repetir una y otra vez que estoy a favor de esto, en contra de aquello, que condeno esto y apoyo lo otro. Ganz furchtbar. Und das ist die Königsdisziplin der Rhetorik. Terrible. Y esa es la máxima disciplina de la retórica, hablar bajo observación extrema. Si mañana ofreciera un taller con ese título, en LinkedIn o donde fuera, hablar bajo observación extrema, llenaría un auditorio. O una catacumba, según se mire. Y claro, pienso, si hiciera un taller de 2 días para que fuera un poco más interesante, hablar bajo observación extrema, quizá contrataría para una tarde a un maestro de meditación vipassana, un entrenador del silencio. Puede que hoy en día el entrenador del silencio sean tan más caros que los de oratoria. Yes, Levered, no me lo podrías, it's me. Und den würde ich mir dann nicht leisten. Ja. Sí, es verdad. Esa es, claro, la otra cara. A veces hablar es de plata y callar es de oro. Saber cuándo no decir algo también es un arte. Ich arbeite ja ständig mit Menschen, die in Rollen. Trabajo constantemente con personas que tienen que actuar en determinados papeles, casi como marionetas, y que con lo que dicen pueden crear valor o también destruirlo. Por eso, claro, es algo muy importante. Pero cuando eso empieza a ser relevante para la gente normal, para las personas de la calle, cuando uno se pregunta qué puede decir y qué ya no, entonces la cosa se vuelve un poco extraña. Y ahí está precisamente la paradoja de esta nueva forma de oralidad. Se habla cada vez más, pero se dice cada vez menos. Und es soll immer weniger gesagt sein. Und diese Schere geht möglicherweise immer weiter auseinander. Y esa brecha puede seguir abriéndose cada vez más, y solo podemos detenerla con esas pocas ideas que tuvimos, con el lenguaje, con el uso del lenguaje, con la explicación, con la aclaración, mezcladas con amabilidad, con cercanía, sin provocar demasiado. Yo también intento hacerlo, aunque me cuesta. Son las únicas opciones que tenemos. Pero una cosa está clara, podemos hablar de una previsión. Esa nueva tendencia de que cada vez se hable más, eso no se puede frenar. Probablemente seguirá creciendo. Es algo duradero. Pero si la otra tendencia resulta igual de duradera, entonces más vale que nos preparemos. Nachhaltig. Dann können wir uns alle warm anziehen. Nein, das sollte es eben nicht sein. No, precisamente no debería ser así.
Una buena sociedad sería una en la que se pueda hablar libremente, en la que exista esa posibilidad, pero también en la que escuchar sea algo libre. Y sobre todo, una sociedad en la que no tengamos la sensación de estar todo el tiempo bajo vigilancia, es decir, sin un Estado que nos controle. Der Überwachungsstaat. Da kann ich noch mal mit Brecht kommen. Brecht Puedo volver a citar a Brecht. Brecht tenía un verso en un poema, antes de una canción, que decía algo así como, querría ser bueno, pero las circunstancias no lo permiten. Eso significa que bajo hechos muy duros, somos una sociedad que se está metiendo poco a poco en un modo de guerra. Y claro, la retórica pasa de hablar en círculo, de forma tranquila, a usar metáforas de combate. Pero guerra y democracia no son compatibles. No funciona, no encaja. Y una última cosa, yo eso lo conozco de la RDA. Allí era así, la RDA vivía permanentemente en modo de combate. Estaba el enemigo de clase, estaba el ejército, la frontera era dura, el muro, y allí estaba el enemigo. Se vivía constantemente en esa mentalidad de lucha contra el enemigo. Y yo me alegro muchísimo de haber escapado de eso. No quiero que vuelva a empezar. Und ich möchte nicht, dass das wieder beginnt. Es ist eine Hoffnung, die ich teile und eine Hoffnung. Esa es una esperanza que yo también comparto, y una esperanza sobre la que podemos construir. Y espero que juntos consigamos salir de este lío, hablando, dialogando. Tampoco estoy de acuerdo con que ahora, en Europa, entremos simplemente en esta guerra. No, eso no lo vamos a hacer. Y tendremos que convencer a los demás de que no debemos repetirlo otra vez. Y ahí incluyo también a los suizos. Tenemos que intentar, todos juntos, escapar de esta guerra y no volver a hacerlo. Señor Wachtel, para quienes quieran leer ahora su libro, Se ha visto detrás de usted, también se puede conseguir. Darf ich kurz sagen, das ist ein noch besseres Product Placement als mein. Eso es un product placement aún mejor que mi nueva taza, que por cierto ya se puede comprar. Creo que voy a tener que poner como 10 de esas por aquí. Pero el libro, ese se consigue en la editorial Herbert, ¿verdad? Sí, en todas partes. Y también los otros libros. O sea, también se pueden encontrar bajo el nombre del Dr. Stefan Wachtel, en stefanwachtel.de. Ahí también se pueden ver sus formaciones y todo eso. Muy recomendable, por cierto. Ha creado una backward estupenda. ¿Hay algún otro sitio que libros y tal a usted o sus... An denen die Leute hingehen sollen, sie zu finden oder ihre Veröffentlichungen? Eher nicht. Ich unterscheide mich von Más bien no. einer von diesen Soy uno de esos pocos en el ámbito germano-hablante que hace coaching ejecutivo individual, normalmente 1 a 1. No trabajo con grandes grupos. Tampoco doy seminarios abiertos. Solo una vez al año en Niza organizo un taller de formación de formadores para 3, 4 o 5 personas, entrenadores más jóvenes a los que enseño mis 2 métodos y cómo mantener a los clientes bajo control. Esos son los temas que trato, pero casi siempre solo por recomendación, con personas individuales o con unos pocos altos directivos, y a veces también con políticos, aunque eso es más raro. Politiker eher seltener. Okay, aber dann die Bücher sind. Vale, pero entonces, los libros son los lugares donde también se pueden encontrar sus investigaciones y sus ideas. Para todos los que tengan interés, por favor, échenles un vistazo. Intentaré poner también los enlaces en la descripción. Espero no olvidarlo. Señor Dr. Stefan Wachtel, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Herr Dr. Stefan Wachtel, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Danke, Pascal. Gracias, doctor Palotas. Gracias, adiós. Danke, ciao.